Televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este subprograma Minuto 30 en este formato de radio y televisión compartiendo junto a ustedes. Hoy nos acompaña en nuestros estudios la asambleísta Diana Tamaín, ella es por Pachacuti, y le hemos invitado para analizar algunos temas importantes, tanto de su provincia o de la región amazónica, como también al interior de la Asamblea Nacional, y bueno, qué va a pasar en el transcurso de esta semana con varios temas importantes. Quiero dar la cordial bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y vamos a desmenuzar en estos 30 minutos varios temas. Entre ellos quiero comenzar justamente con el tema que la semana pasada, el día jueves, fue rechazada por una mayoría de oposición al gobierno, las reformas tributarias sobre ese mecanismo que tenía que entrar a la Asamblea. Que por cierto, el presidente de la República ha mencionado que eso está mal visto, tiene mal óptica desde la Asamblea lo que pasó el jueves y que pasaría por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo miran ustedes aquello? Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí la falta de tolerancia y aceptar de que el Ejecutivo comete errores y que es posible enmendarlos para que las leyes que salen en la Asamblea Nacional sean de forma abierta, democráticamente debatidas, y yo creo que nos lleva a caminos a confrontar a la sociedad ecuatoriana, lo cual nosotros procuramos evitar. Digo esto porque si bien hay que aceptar que hay un vacío legal en lo que respecta a las funciones de la Asamblea Nacional, ¿qué se debe hacer cuando no hay informe para primero o segundo debate o no ha expresado alguna comisión frente a un proyecto de ley? Sin embargo, de ello sabemos que la Asamblea Nacional tiene que expresarse a través de leyes o resoluciones. Toma la decisión ya la Asamblea, pero el presidente lo dice no estar de acuerdo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿A qué alternativa van a llegar? Lo que nosotros estamos viendo es que hay un vacío legal y eso hay que aceptarlo. Pero sin embargo de eso hay un vacío legal, exactamente. En la medida de que no se dice nada en la ley, ¿qué pasa cuando no hay informe para primer debate de parte de una comisión? Sin embargo, sabemos que la Asamblea Nacional como institución que tiene que pronunciarse sobre los acontecimientos de tratamientos de ley, tiene que expresarse ya sea vía leyes o vía resoluciones o acuerdos. En ese sentido, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional ha sido mediante resolución, negar ese proyecto de ley, que no significa otra cosa que hay que decirle al Ejecutivo, vuelva a ingresar ese proyecto de ley, inclusive de forma correcta, bien planteada. ¿No económicamente urgente? No económica urgente, porque la ley lo dice que tiene que ser ordinaria. Entonces, al haber este vacío, lo correcto es consultar, a pesar de que ya sabemos cuál va a ser la respuesta de la Corte Constitucional, de que emita su pronunciamiento y de ahí seguir con el proceso normal. Aquí no se trata de que el presidente le guste o no le guste o que él interprete las leyes o el accionar de una institución como la Asamblea Nacional. Aquí hay instancias que hay que respetar, aunque sabemos la incondicionalidad que tiene la Corte Constitucional con el Ejecutivo, pero yo creo que eso es lo fundamental. El país está cansado de los berrinches, de los disgustos, de los malos genios que tiene el presidente de la República. ¿Qué puede hacer la Asamblea esta semana? Nos sometemos a que la voluntad popular lo analice y lo juzgue el comportamiento del presidente de la República, porque como Asamblea Nacional hemos cumplido con esta labor de pronunciarnos a través de una resolución que ese proyecto tiene que ser negado. ¿Y si no se da paso a lo que ustedes cumplieron? Bueno, queda para el juzgamiento moral, ético de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano de la actuación del presidente de la República. Ya. ¿El paquete era conveniente o no? Mejor dicho, estas reformas tributarias de la oposición ha llamado paquete, mil disculpas. Sí, definitivamente nosotros como Pachacuti hemos sido los defensores de la propuesta de que quien tiene más tiene que pagar más y contribuir, que los impuestos son los que nos dan la posibilidad de hacer obra, pero no de la manera como está planteando el Ejecutivo, de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, porque los impuestos indirectos definitivamente impactan a los más pobres y eso es innegable. Cualquier persona que sabe medianamente de cuáles son las consecuencias cuando hay paquetazos económicos, de lo que hemos vivido sin ser profesionales, sabemos que estas consecuencias nos van a traer este paquetazo económico. Y en todo caso, de no ser así, este gobierno ha tenido más dinero que cualquier otro gobierno y lo que no ha tenido son resultados eficientes en la inversión, infraestructura, ha habido en carreteras, en hospitales, pero la calidad del servicio de salud, la calidad del servicio público, o sea, no ha habido costo-beneficio, ha habido despilfarro de los recursos para propaganda publicitaria, para viáticos, para paseos del presidente, para los funcionarios, para andar de campaña en campaña, para utilizar
utilizar para hacer cadenas nacionales y atacar a la oposición. Para eso han servido los recursos. Por eso es que si no son utilizados de forma eficiente estos recursos de los ecuatorianos, no podemos seguir dándole más dinero al Ejecutivo. Asambleísta, también, ¿cree usted que no tiene los votos el Ejecutivo al interior de la Asamblea con Alianza País para aprobar ciertas leyes importantes? El primer reflejo lo pudieron mirar o observar el pasado jueves. ¿Qué pasa con la ley de comunicación? Dentro de la Asamblea Nacional lo reconocemos abiertamente, que ni el oficialismo ni la oposición tiene mayoría como para decir está controlada la Asamblea por parte de los... Les dominan los independientes a los dos. En el caso de cuando se inclina la balanza hacia el oficialismo, se da con las prebendas, con las viejas prácticas de la partidocracia a través de puestos, de favores, y eso ya lo hemos visto. Cuando nos toca actuar y cuando aquellos independientes han votado con la oposición, solo ha sido cuando ha habido presión social, cuando los electores de sus provincias, los gremios, las organizaciones se han puesto al frente y les han dicho o votan y se han salido a las calles a apoyar la iniciativa. Ahí han tenido que votar con la oposición, es decir, respondiendo a lo que dice el pueblo ecuatoriano, pero en la Asamblea no hay una mayoría definida. Esos independientes les tienen un hilo cogido a cada lado. Así ha sido siempre y en esta ocasión la Asamblea Nacional no se diferencia en absoluto de los congresos anteriores. ¿Y en la ley de comunicación hay los votos o no hay los votos para que pase? ¿O qué va a depender? ¿O depende de estos actores de los que he mencionado, estos terceros? Dependerá de ellos y también de la voluntad política del sector oficialista de recoger 3 o 4 observaciones fundamentales que hacemos, por ejemplo, la bancada de Pachacuti y MPD, que básicamente consiste en democratizar el uso del espectro radioeléctrico en base a la Constitución, de redistribuir, no de lo que queda, sino de lo que hay de forma equitativa para el sector público, comunitario y privado. Esa es una de las cosas fundamentales que nosotros planteamos para nosotros poder apoyar la ley de comunicación. Sin embargo, de ella, y otro punto fundamental, que se comprometan de forma pública, transparente y frontal ante el país, de que de los acuerdos que podría haber luego de concluir el segundo debate para recoger las propuestas que estamos haciéndolos en la Asamblea y mañana mismo continúa el debate, el compromiso público de la bancada oficialista de tener los votos para insistir cuando el Ejecutivo emita su veto. ¿Y eso qué va a reflejar de aquí a futuro? Porque le digo, va a terminar el año y hay ciertas leyes que todavía son muy importantes. Pongamos la ley en su comisión, la comisión de organismos autónomos, de gobiernos autónomos, pero ahí también está una ley que hace relación a telecomunicaciones. Ha ingresado ya, estamos nosotros evacuando la ley la reforma a la ley de contratación pública para ¿Qué es la primera empezar? ¿Telecomunicaciones o la ley de comunicación? ¿A qué hay que darle importancia? En su tiempo entró y estamos ya por cerrar el informe para segundo debate, el proyecto de reforma a la ley de contratación pública y luego empezar a tratar la ley de telecomunicaciones. Todas las leyes son importantes. Todas son importantes, pero como está la coyuntura, ¿qué es importante ahora? ¿Dejarle de lado la ley de comunicación para el próximo año o continuar con el proceso y entrar a telecomunicaciones? Porque este es el sistema también del espectro radioeléctrico que se va a manejar. Eso fundamentalmente. Entonces nosotros estamos ya cerrando, esperamos que el día de hoy, que continúa la sesión en la comisión, cerremos este informe para ya empezar el día miércoles a tratar la ley de telecomunicaciones, pero todo dependerá del tiempo que nos tome para hacer el informe. ¿Usted está de acuerdo en que debe haber una ley de comunicación? ¿Está de acuerdo en lo que dicen otros asambleístas, caso del asambleísta Montúfar, de que debe archivarse la ley de comunicación? ¿O otros asambleístas que dicen que hay que tratarla artículo por artículo a esta ley de comunicación? ¿O definitivamente otro grupo puede decirle que no haya ley de comunicación? Nosotros como Pachacutic estamos respondiendo al mandato del pueblo ecuatoriano, que debe haber una ley de comunicación y de telecomunicación, porque necesitamos, como se dice, marcar la cancha para poder jugar de forma transparente con las reglas claras, sobre todo en lo que se debe garantizar la libertad de expresión y de pensamiento. ¿Hay libertad de expresión hoy? No, no lo hay, lamentablemente.
nos persiguen políticamente y entre paréntesis por haber hecho declaraciones a la compañera, y mi solidaridad con Mónica Chuji, ahora le demandan por $250,000 y piden 3 años de prisión. Solo el presidente tiene el derecho de insultar, de denigrar, de ofender a la gente de la oposición, y para él eso sí es derecho de libertad de expresión y pensamiento, pero cuando alguien de la oposición expresa su inconformidad a su accionar, entonces ahí sí no aplica la libertad de expresión. En todo caso, nosotros sí queremos que haya ley que se enmarque en todo lo que aspiramos los ecuatorianos, pero eso por nada significa, a pesar de ser un mandato popular, de que hay una ley de telecomunicación, en ninguna parte de la consulta se pronunció el pueblo ecuatoriano, tienen que aprobar todo lo que el presidente Correa se le ocurre poner en la ley. Así es que eso... Pero la ley de comunicación está en la Constitución. En la Constitución y en la consulta popular, claro. Pero en ningún lado dice que hay que recoger y apoyar todo lo que el presidente se le ocurre poner y sus caprichos y sus antojos. Entonces, para ustedes hay que analizarlo artículo por artículo. Ha habido bastantes acuerdos, avances en muchos artículos dentro de la comisión. Sabemos y se nos ha informado de que muchos artículos han sido aprobados con unanimidad de votos. Por eso es que hay un buen número de artículos donde todavía no se ha llegado a acuerdos, y yo creo que para darnos la posibilidad de transparentar y el trabajo responsable que tenemos nosotros los asambleístas ante el país, deberían permitirnos votar artículo por artículo, pero en aquellos artículos donde no ha habido acuerdos. O los más polémicos. Así es. Me voy a un corte comercial y al volver en su programa Minuto 30, compartiendo con la asambleísta Diana Tamaín por Pachacuti, listas 35, temas importantes 18. como la... 18, perdón. Diana Tamaín de las listas 18 de Pachacuti. Ahí estamos bien. Lo que quería decir, hablando justamente del tema de la ley de comunicación, que el otro lado, por parte de las listas 35, piden que el tema se debate, que continúa adelante. Vamos a un corte comercial y al volver estaremos también hablando y dialogando lo que pasa en su provincia y el tema de Yasuní, que por cierto ayer domingo el pueblo ecuatoriano, gran parte se pronunció en respaldo y dio contribuciones. ¿Qué piensa en el otro lado desde el sector indígena? Vamos al corte y regresamos. Continuamos junto a ustedes, estamos de regreso. Ahora sí, Diana Tamaín de las listas 18, Pachacuti. Continuando, para terminar y cerrar el capítulo de la ley de comunicación, el debate va a continuar en estos días. ¿Hay la posibilidad de que pase al término de este año o al finalizar este año, o quedaría, creen ustedes, para el 2012? No creo que quede para el 2012. Ya faltan pocos puntos para acordar y tener una ley que realmente responda a las necesidades y a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Por eso es que necesitamos voluntad política del oficialismo de recoger 2 o 3 observaciones fundamentales que lo estamos planteando, pero sobre todo, como le dije y voy a insistir, en la decisión frontal de comprometerse ante el país, de tener la voluntad y la autonomía suficiente de insistir en el texto acordado cuando venga el veto del presidente. Hablamos del 17 de noviembre, justamente del 2009, de ese acuerdo político. Ese acuerdo político que debe ser respetado y que en su gran medida reconocemos ha sido recogido, valga la redundancia, en el proyecto de ley, pero sobre todo la voluntad política de mostrar autonomía e independencia ante el Ejecutivo para insistir en otros textos que son polémicos y que sí podríamos llegar a un acuerdo. Justamente ese acuerdo quiere decir el 17 de diciembre, ¿no? No es noviembre, fue de diciembre del 2009, si no me equivoco. Pero todo va a depender de qué en este proyecto. Bueno, dependerá del presidente de la mesa y también de la voluntad de los asambleístas oficialistas, que tendrán que enfrentar a sus electores diciéndoles la verdad y actuando con coherencia, actuando con profesionalismo y sobre todo con ética ante el país, que necesita que se garantice la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación de forma democrática para todos los sectores. Vamos al tema Yasuní y Tete. Ayer hubo una gran campaña, hubo una concentración muy amplia. Y se participó la ciudadanía en respaldo justamente para que no sea topado el Yasuní y Tete. Es la misma propuesta del sector indígena, también respaldan que el petróleo esté debajo, pero que se mantenga justamente la parte ecológica. Así piensan ustedes también. La responsabilidad que tenemos los seres humanos frente a los derechos de la naturaleza que garantiza nuestra Constitución. Y como seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, yo creo que debe ser de todos por igual.
Y cuando esta igualdad de responsabilidad no se ve, sino que hay países que consumen más, contaminan más y tienen que ser los garantes o los responsables de hacer más esfuerzo para mantener estos recursos naturales, para garantizar mejores días de las futuras generaciones. Creo que es un momento en el que el gobierno nacional en este momento ha entrado en un proceso de desesperación, de decir a los propios guardianes, ustedes mismos pongan su aporte, aparte de haber cuidado por milenios y haber protestado a decir no queremos que se explote el petróleo en Yasuní y Teté, ahora decir ustedes mismos paguen para que se mantenga. Yo creo que hablemos de esa maratón, de esta recaudación, de todas las actividades que están haciendo, porque cuando nosotros vemos los gastos que han incurrido para promocionar, para trabajar y pedir a los países industrializados recursos para dejar el petróleo bajo tierra, vemos que hay una diferencia abismal. No podemos comparar de más de 50 millones de dólares gastados en estas gestiones contra 2 millones que la gente está dispuesta a aportar. Yo creo que no lo hicieron bien, están en una situación solamente de un show para decir se hicieron todos los esfuerzos y lamentablemente no lo tenemos porque sabemos y tenemos documentación de que el plan B ya ha arrancado y ya están explotando el petróleo. Se ha hablado del plan A, del plan B, puede hablarse del plan C. Una inquietud, ya están explotando el petróleo. Así es, ya se comieron una T. ¿Sí? Así es. Así es, ya están explotando con el pretexto de que la área protegida está muy cerquita y que no está lo mismo, no está dentro del área protegida para la explotación del petróleo. Así es que nosotros estamos mirando